y como todos los jueves nos acompaña vía Skype Alberto Escorcia, ya lo conoce usted, periodista e investigador en redes sociales, y está aquí totalmente en vivo y con nosotros otra vez Miguel Elorza de Infodemia en nuestra sección de Alerta Fake. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Muy bien, gracias, buenas noches. Buenas noches. Igual. Miguel, cuéntanos, ¿qué nos tienes? Algo muy interesante sucedió la semana pasada, el viernes. De pronto empezaron a circular mensajes, primero en León, Guanajuato, sobre alertas de secuestros de mujeres. Luego siguieron más en San Luis Potosí, igual alertando que iban a haber secuestros de mujeres e incluso había precio para las mujeres, 15,000 pesos por cada mujer que se secuestraba. Hubo un video en TikTok que se movió muchísimo, fue lo que más se movió, lo que detectamos desde Infodemia, en el que una persona que trabajaba en la Procuraduría del Estado, no decía cuál, entonces así de genérico, alertaba a las mamás y a las niñas que ya les habían avisado que iban a secuestrar a las mujeres. Y en Nuevo León ocurrió lo mismo, alerta sobre eso, y de pronto ya en todo el país estaban circulando. Llegó a la Ciudad de México, porque supuesto. yo tuve noticias de eso a través de familiares. Exactamente, y WhatsApp, TikTok y Twitter en ese orden y Facebook. Y en WhatsApp, pero durísimo, llegaban a todas partes esos mismos audios, mensajes, videos. Entonces sí hubo una especie de histeria colectiva, por decirlo de alguna manera. O sea, sí se explica cuando les dicen a las mamás, a los papás que van a secuestrar mujeres, pero nada de esto era cierto. Entonces, es un claro ejemplo de Infodemia donde se lanza una alerta con mensajes muy genéricos que pueden caber en cualquier parte del país o del mundo, diciendo soy sutanito, con nada más el nombre, trabajo para la Fiscalía o para la Procuraduría y alertando de buena persona. Aquí lo que llama la atención es ¿qué hay detrás de eso? Exacto. ¿A quién le ¿Sabemos interesa de dónde levantar? surgió todo este movimiento infodémico? Bueno, en Infodemia no hacemos ese rastreo, desmentimos las noticias falsas, pero sí sería muy interesante ver no solo de dónde, sino por qué, y seguramente sabemos de dónde, más o menos aquí en un ejercicio deductivo de abducción podríamos saber pues cuál es la causa de sacar esa pues esa histeria, ¿no? Tal vez Alberto Escorcia tenga un poquito más de datos, saber cuál es el origen y cómo se dispersó este tema que tanto pánico causó, Alberto. Sí, lo registramos. El video que estaba difundiendo esos rumores era de una supuesta cuenta de Anonymous en México e intentaron crear un trending topic en Twitter México. Lo lograron en algunos momentos. Por ahí sí quiero reconocer el papel de los medios que no retomaron la noticia como en otros casos, porque era bastante evidente que estaba siendo alimentado por bots y retuiteado por bots. Estaban reciclando rumores de hace varios años, de 2006, de 2007, de 2012, y pues afortunadamente no trascendió tanto, aunque sí circuló mucho en las redes. O sea, de Twitter se fue a Facebook, se fue a WhatsApp, pero en este caso no trascendió a los medios nacionales. Hubo algunos periodistas que me estaban preguntando cuando puse que eran puros bots los que estaban circulando eso, y eso ayudó de alguna manera que no se retomara, ¿no? Pues ahí está. Ahí está. Bots. Oye, una cuenta falsa de Anonymous. Sí, una cuenta que se llamaba Anonymous México. El video tuvo aproximadamente 5,000 reproducciones y participaron alrededor de 4,000 bots retuiteando ese video. Y aparecían algunas veces como trending topic, pero no lograba mantenerse. No es la Entonces primera ahí fue vez que esa cuenta... un éxito de la gente. Sí. Te decía que no es la primera vez que de esa cuenta sale información falsa, ¿no? Sí, no es la primera vez. Han intentado como de alguna manera desinformar en masa. Lo han hecho no solamente en México, sino también en Venezuela. Y son unas cuentas que se hacen pasar por Anonymous. Anonymous ya se han deslindado de ellos varias veces, los auténticos, pero utilizan ese recurso para parecer ser creíbles y que es una denuncia, ¿no? De que aparentar que es una denuncia ciudadana, pues, ¿no?
Pues ya los conocemos, Pues los mismos mucho de ojo. siempre, y sus amigos los mismos de siempre también. Sus amigos los bots. Oye, mira, y con el asunto de los fideicomisos, otra noticia falsa es que ya andaban resucitando a los granaderos, ¿no? Exactamente, es interesante y hay que verlo todo en el contexto de que hay un sector de la política, de la población que se opone a la desaparición de los fideicomisos. En ese sentido, semanas atrás había habido muchas noticias falsas en torno a eso, pero esta semana hubo dos noticias que llamaron particularmente la atención. Primero, la noche que se vota en una sede alterna del Senado lo de los fideicomisos, se aprueba la desaparición de los fideicomisos. Al día siguiente sale una noticia falsa diciendo que fue justamente que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió a granaderos a reprimir a los manifestantes. De entrada, el 5 de diciembre del 18, el grupo de granaderos desapareció. Y luego la argumentación de las personas que en redes sociales denunciaban esto era que pues llevaban cascos y escudos. Sí, creo que esto es importante aclararlo. A ver, ha habido mucho debate sobre eso, porque incluso se habla de que el cuerpo de policías son granaderos con otro nombre. ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre uno y otro? Bueno, primero habría que decir que la jefa de gobierno fue muy clara cuando dijo que no eran granaderos, sino que se trataba de un grupo de protección civil. Así es. Primero que nada. Segundo, yo creo que la diferencia radical estriba en la esencia, por decirlo de alguna manera, de un grupo y de otro. El grupo de granaderos en administraciones anteriores o desde que se creó fue con la finalidad, el fin de reprimir manifestaciones. Tenemos el ejemplo del 68 en México. Y más en la actualidad tenemos, por ejemplo, cuando se desalojó el Zócalo de la Ciudad de México, que estaba tomado por los profesores cuando protestaban por la reforma educativa. Hay ahí una muestra clara del proceder de este grupo cuya esencia era reprimir manifestaciones. La policía, por otro lado, su esencia, su finalidad es la protección de la sociedad. En ese sentido, su actuar es completamente distinto. Entonces, son distintos desde el origen, aunque lleven uniformes parecidos. Otro protocolo, no llevan las armas que llevaban los granaderos. Exactamente. En fin. A ver, las fake news. A ver, Alberto, ahora que estamos hablando de fake news, como otras veces, pero justamente tú traes el tema de que pues ya no va a ser tan... ¿Ya te nos fuiste? Sí. Ya no... Justo. Ese tema era importante, que ya no va a ser tan fácil. ¿Nos escuchas, Alberto? Ahora sí. Que ya no va a ser tan fácil compartir cosas falsas en Twitter. ¿Cómo está eso? No, No está. Ya tampoco él puede Twitter retuitear. está, no lo está evitando. Oye, se complicó el retweet, ¿no? Se complicó el retweet, pero pues por culpa de, bueno, no por culpa, sino una de las circunstancias de Twitter que ahora está tomando medidas, acciones. Pero hoy, fíjate, lo comentábamos en Diálogos de Infodemia jueves, que es un poco que Twitter se está lavando la cara, porque, por ejemplo, mientras el FBI desde 2019, mayo del 2019, nombró a QAnon un peligro y una especie de terrorismo interno, hasta apenas en este mes Twitter ha decidido bloquear todas las cuentas de QAnon y los discursos de odio de este grupo que es completamente radical, sectario, etcétera, en Estados Unidos. Ya está Alberto, ¿no? Ya está Alberto, ya regresó. Alberto, ahora sí. Estamos con lo de los retweets, ¿no? Que ya no se van a poder compartir Twitter, tweets falsos. Una de las modificaciones que se le había pedido durante muchos años, porque justamente por los retweets, sin leerlos, sin comprenderlos, solamente mirar el titular, pues alimentaban muchas de las grandes cuentas falsas, pero también muchos de los discursos falsos. Estaba viendo que hoy el gran damnificado fue Alfredo del Mazo, porque muchos de sus trending topics estaban hechos a través de miles de retweets de cuentas de bots, y hoy apenas se apareció, a diferencia de otros días. Ese es un saldo positivo en México, y este cambio pues parece que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos, que ya hacen unos cuantos días, y así se va a evitar de alguna manera que se manipule la tendencia de votación en ese país, y es un paso importante. Lamentablemente Twitter se tarda muchos años en y a lo atender mejor esas no es demandas de suficiente, organizaciones.
justo como comentas, Miguel, a lo mejor es una acción más bien destinada a lavarse la cara y no realmente entrarle al problema.